donde nos dirigíamos. Y eso incluyó el pacto arbitral, la cláusula compromisoria, el compromiso, los procedimientos y trámites del arbitraje. E igualmente comentarios sobre lo que era la demanda, la notificación, el traslado, audiencias de conciliación, las audiencias de trámite, de pruebas, la de alegato y dictar la decisión del fondo, que es el laudo arbitral. Y les pedía a ustedes que, por favor, desde la conciliación, pasando por la amigable composición, hicieran trabajo guiándose por la ley 640 del año 2001 sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hoy, iniciando el ciclo de cierre de esta programación, vamos a darle el uso de la palabra a los estudiantes para que comiencen a hacer exposiciones, explicaciones soportadas en diapositivas o en videos sobre los temas que hayan seleccionado. Para este caso tiene el uso de la palabra el estudiante Hamilton Osellanes, y si actuó en grupo nos indica quiénes son los compañeros de trabajo que elaboraron el tema y en qué orden van a hacer la exposición o explicación. Muy buenos días, adelante. Buenos días, docente, buenos días, compañeros. En esta mañana, siendo las 11:05 de la mañana, vamos a desarrollar el tema correspondiente a los temas pertinentes dictados por el docente Peña Redonda en clases anteriores respecto a la temática del arbitraje y la amigable composición. Entonces voy a proyectarles la presentación para luego también definir con quién trabajé, con quién hice el trabajo pertinente y la parte de la temática. Me avisan, por favor, si de pronto lo logran ver. Todavía no estamos viendo pantalla de... Está cargando, profe. Está cargando. Perfecto. Porque siempre es pesadita la presentación. Ya está abriendo, vamos a darle la esperita que esta mano da. Yo creo que ayer están viendo, ¿verdad? Sí, ya salió acá. Listo, perfecto. Lo anterior, quiero de pronto presentar mi grupo. En este momento vamos a presentar, como les dije ahorita, temas pertinentes a los MACs o mecanismos alternativos de solución de conflictos. Mi grupo está compuesto por los compañeros Ken Acosta y el compañero José Brac, como bien lo deja ver la presentación. Nuestro tema de exposición o de desarrollo ponentivo va a ser la amigable composición y el arbitraje. A continuación tiene el uso de la palabra el compañero Ken Acosta. Buenos días, mi nombre es Quillón Acosta y hago parte de este grupo y empezaré hablando de la amigable composición. Buenos días a todos. Bueno, ¿me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, para hablar de la amigable composición, primero tenemos que remitirnos a sus antecedentes. La amigable composición, esta figura importante tiene antecedente en el Código de Procedimiento Civil de 1970, que contemplaba en su artículo 677 la amigable composición como mecanismo de controversia susceptible de transacción. Posteriormente, el decreto 279 de 1989 derogó el título 18º
del cual hacía parte el artículo mencionado anteriormente, el 677. Dispuso el artículo 51 y 52 las reglas aplicables a la amigable composición. Más adelante, la Ley 23 de 1991 adicionó un segundo inciso al artículo 51 del decreto 279 de la Ley 89. Luego, la Ley 446 de 1998 derogó los citados artículos y en su lugar estableció los artículos 130, 131 y 132 a la regla que se iba a sujetar la amigable composición. Cuando hablamos de esta regulación, actualmente esta figura normativa está regulada en los artículos 59, 60 y 61 de la sección segunda de la Ley 1563 del 2012, en el ámbito de la aplicación del mecanismo de amigable composición, previsto en el inciso primero del artículo 59 del Estatuto Arbitral, que se extiende a particulares y a entidades públicas, así como a quien desempeñe funciones públicas. Bueno, este artículo 59, como lo ven ahí en la diapositiva, expresa lo siguiente. La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares, un particular, una o más entidades públicas o varias entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas delegan a un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Este mecanismo de solución de conflicto a veces uno encuentra como que un tira y afloje, ¿verdad? Porque algunos un mecanismo autocompositivo y otros sugieren que es un mecanismo heterocompositivo, ¿verdad? Dado que, bueno, algunos cuando lo que afirman que es un mecanismo autocompositivo, esto está dado por la Corte, dice lo siguiente, que es un mecanismo autocompositivo porque las partes, por medio de un mandato, dan instrucciones al componedor para la solución del conflicto. Pero algunos tratadistas manifiestan que la parte manifiesta que la decisión a la controversia tomada por el componedor es vinculante, ¿verdad? Como el componedor tiene autonomía y por eso consideran que es autocompositivo, que la decisión la toma el componedor. En nuestro caso lo tomaremos autocompositivo y remitiendo a alguna sentencia del Consejo de Estado, ¿verdad? Sigamos más adelante. Las partes que conforman este mecanismo de solución de conflictos son las partes que se encuentran sumidos en la controversia, que en este caso podría ser la parte convocante y el convocado y el amigable componedor. El amigable componedor podrá ser singular o plural. La amigable composición podrá acordarse mediante cláusula contractual o contrato independiente. Este método alternativo de solución de conflictos también fue regulado en la Ley 1742 del 2014, también conocida como la Ley de Infraestructura, la cual expresa en su artículo segundo que las decisiones proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias relativas al contrato deberán proferirse en derecho, salvo en el evento de la amigable composición, en el que la decisión podrá adoptarse en equidad, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 1563 del 2012, que más adelante lo leeremos. Bueno, hablaremos de la ventaja de la amigable composición. La amigable composición es aplicable siempre que, uno, las partes en un contrato. Dos, las controversias sean susceptibles de transacción. Esto es muy importante. Tres, las partes tengan capacidad.
La amigable composición se caracteriza por ser un procedimiento de naturaleza contractual, ¿verdad? Además de eso, tiene fuerza vinculante para las partes, como lo manifiesta su definición. Se fundamenta en el acuerdo de voluntades. Las partes establecen el procedimiento aplicable, según el acuerdo de voluntades que ellas tomen. Tienen los efectos de transacción. También establecemos que esta modalidad de solución de conflictos tiene muchas ventajas, como lo mencionó ahorita, como las siguientes: la flexibilidad, la diversidad del conflicto, la fuerza vinculante, la agilidad y la oportunidad. En cuanto a la flexibilidad, las partes en conflicto pueden pactar el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la amigable composición, ¿verdad? En cuanto a la diversidad de conflictos, puede referirse en asuntos jurídicos, financieros o técnicos. En cuanto a su fuerza vinculante, tiene los efectos de una transacción, que al ser un contrato es la ley para las partes. Así se puede adelantar un proceso ejecutivo en caso de incumplimiento de lo pactado. Agilidad y oportunidad. Los plazos para la decisión están sujetos al acuerdo de las partes. También se puede tener términos simplificados, se le puede aplicar términos simplificados, porque las partes, según el acuerdo, podrán decir cuáles son los términos que se pueden adoptar en la amigable composición. Economía. La solución al conflicto no paraliza la ejecución del contrato que se está llevando a cabo. En cuanto al artículo 60 de la Ley 1563, establece los efectos que genera la amigable composición, estableciendo que el amigable componedor obrará como un mandatario de las partes y en su decisión podrá precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflicto de responsabilidad suscitada entre las partes, entre otras determinaciones, salvo convención en contrario. La decisión del amigable componedor estará fundamentada en la equidad principalmente, sin perjuicio de que el amigable componedor haga uso de las reglas de derecho, si así lo estima conveniente. La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de la transacción, como dije anteriormente. En cuanto a los efectos emanados de este artículo, la amigable composición tiene los efectos de transacción, efecto de cosa jugada en última instancia. Surte efecto solamente entre los contratantes. Cuando se incumple el acuerdo, se puede acudir a la vía judicial a través de una acción ejecutiva. En cuanto al artículo 61 de la Ley 1563, indica que el amigable componedor no tendrá que ser abogado, es decir, no está sujeto a calificaciones especiales. Las partes podrán determinar libremente el número de amigables componedores y si no hay acuerdo respecto de ella, será uno solo. También podrán nombrarlo ellos mismos o pedirle a un tercero que lo designe. Este tercero puede ser una persona natural o jurídica. Si no hay acuerdo entre las partes, se entenderá que quien debe designar el amigable componedor será un centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido por la parte convocante. El procedimiento de la amigable composición podrá ser fijado por las partes directamente o por referencia a un reglamento de amigable composición de un centro de arbitraje, siempre que se respeten los derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción y argumentos y pruebas. La amigable composición tiene unos principios importantes, que son la contradicción y el derecho a la defensa que tienen los intervinientes en este proceso. A falta de un acuerdo entre las partes, se entenderán acordadas las reglas de procedimiento del centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido por la parte convocante. En caso de no existir un centro de arbitraje en el domicilio de la parte convocada, la parte convocante podrá escoger cualquier centro de arbitraje del país para la designación y el procedimiento a seguir a falta de un acuerdo expreso, ¿verdad?
También establecemos unas características que tiene este procedimiento. La principal característica de la figura respecto del procedimiento de la designación de los amigables componedores, sus facultades y su forma de designación. En cuanto al procedimiento, el procedimiento de la amigable composición podrá ser fijado por las partes directamente como dije anterior, o por referencia a un reglamento de amigable composición de un centro de arbitraje. En este último caso, la designación se realizará mediante un sorteo público. A falta de acuerdo entre las partes, se entenderá acordada la regla de procedimiento del centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada. En cuanto a la designación, las partes determinarán libremente el número de amigables componedores. No existen límites, pero estos números de componedores a veces se basa de acuerdo a la complejidad del conflicto, ¿verdad? Sin embargo, es común que en los contratos de gran complejidad, en los cuales la controversia tiene un componente técnico, el panel sea integrado en su totalidad por técnicos expertos en la materia o por técnicos y abogados, si la diferencia también recae sobre asuntos jurídicos. Las partes pueden nombrar al amigable componedor directamente o delegar un tercero su designación. Este último puede ser una persona natural o jurídica. El amigable componedor. Bueno, el amigable componedor no requiere ser colombiano ni abogado, aunque la cuestión fuere de derecho. Aspecto sumamente importante cuando la controversia verse sobre temas técnicos. Segundo, puede ser nombrado para solucionar una controversia específica o de manera permanente para solucionar todas las controversias que surjan con relación a un contrato. Tercero, podrá precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no del incumplimiento contractual y decidir sobre conflicto de responsabilidad suscitada entre las partes, entre otras determinaciones que puede tomar de acuerdo a la autonomía que tiene el amigable componedor. El amigable componedor es autónomo para oír a las partes en la forma que lo consideren adecuado y, si fuera el caso, podrá recibir las pruebas que ellas le presenten. El amigable componedor solo está obligado a decidir en equidad, sin perjuicio de que haga uso de la regla de derecho o porque las partes así lo hayan acordado. No está obligado para administrar justicia de conformidad con el artículo 116 constitucional y debido a que obra bajo un contrato de mandato con el cual compromete contractual a las partes. Por último, en trámite donde actúe el Estado o alguna de sus entidades no tiene competencia para pronunciarse sobre actos administrativos expedidos en ejercicio de las facultades excepcionales. En cuanto a la decisión y recurso, salvo acuerdo en contrario, tenemos que la decisión del amigable componedor está fundamentada en equidad, como dije anteriormente, sin perjuicio de que el amigable componedor haga uso de reglas de derecho. Esta decisión es definitiva, no es revocable ni reformable. El incumplimiento de lo que se acuerde solo acarreará la indemnización de perjuicio, como la decisión no produce efectos judiciales, sino los efectos legales propios de una transacción. La cuestión litigiosa queda viva, ¿verdad? Y para plantearse ante los jueces ordinarios o ante el tribunal legalmente constituido, lo cual para muchos uno diría que es una desventaja, porque pasa la amigable composición al sistema ordinario de justicia ordinaria. Los acuerdos transaccionales pueden ser ulteriormente impugnados en los supuestos específicos por la rescisión. Puede uno impugnar por rescisión. Si consta por títulos auténticos que una de las partes no tenía derecho al objeto sobre el cual se está transigiendo y estos títulos al tiempo que la transacción eran desconocidos para las partes y cuyos derechos favorecen a una de las partes. Esto lo vemos estipulado en el artículo
2476 y 2482 del Código Civil colombiano. Y también, como medio de impugnación, podemos recurrir a la nulidad si el acuerdo se ha obtenido por un título falso y por dolo o violencia. Tenemos que tener en cuenta esa parte. Como la amigable composición, su génesis deriva de los contratos, tenemos que tener en cuenta que son 3 los contratos involucrados cuando se recurre a la amigable composición, ¿verdad? 1, el contrato en el cual las partes pactan como mecanismo de solución de controversia, la amigable composición, y es el caso, su procedimiento se ajuste al contrato. 2, el contrato de mandato, con representación entre las partes y los amigables componedores. 3, el contrato de transacción celebrado por los amigables componedores, es decir, la designación que pone fin a la controversia. No sé si puedo hacer una diferencia entre la amigable composición y el arbitraje, no sé si... Claro que bueno, sí, adelante. Bueno, ok. Bueno, la amigable composición, diferencia de la amigable composición frente al arbitraje. La amigable composición es un mecanismo autocompositivo. El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo. Los amigables componedores no ejercen funciones estatal judicial, son representantes de las partes. Los árbitros sí ejercen funciones estatal judicial, son terceros que administran justicia conforme a lo establecido en la Constitución Política, artículo 116. Procedimiento en la amigable composición, el procedimiento es eminentemente contractual porque, como dije, se deriva de los contratos. El procedimiento en arbitraje es un procedimiento judicial. En la amigable composición concluye en un acuerdo o convención que tiene los efectos de transacción. En el arbitraje concluye con un laudo que produce los efectos propios de la sentencia judicial. En la amigable composición surge plenamente del contrato, ¿verdad? En el arbitraje surge de la Constitución y la ley que dan eficacia al acuerdo de voluntades, que mediante él se derogue la jurisdicción por principio privativa del Estado. En la amigable composición, la integración puede confiarse a terceros ajenos a los contratantes, sean personas naturales o jurídicas, que no estén sometidas a calificación. En cambio, en el arbitraje, la integración ha de efectuarse con observancia de procedimientos especialmente ordenados por la ley ante las entidades privadas que tengan autorización estatal para tal efecto, la cual se otorga previo cumplimiento de las condiciones legalmente previstas para su organización y funcionamiento. Uno revisando documentos del porcentaje, de la comparación del porcentaje, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Bogotá, de los casos recibidos en el arbitraje y en la amigable composición en el año 2010 al 2012, los casos recibidos en el arbitraje eran 694 y de la amigable composición solo 1. O sea, esto correspondía a un 99% los casos sometidos a arbitraje y 1% sometidos a amigable composición. Del 2013 al 2015 ya sí hay una pequeña variación. El arbitraje tenía 900 casos frente a la amigable composición que tenía 28 casos. Aquí se comporta un 97% para el arbitraje y un 3% para la amigable composición. Bueno, mi compañero José Bra explicará el procedimiento. Y ahí en la otra diapositiva gracias, pasa Hamilton. Hamilton. Bueno, habla Ken, no Hamilton, profe. Ken Acosta. Hamilton, yo al final voy a poner un procedimiento de ejemplo, entonces vuélate esa diapositiva. Bueno, profe. Listo, compañero. Profe, aquí me despido Ken Acosta y entra mi compañero Hamilton. Gracias. Muy buenos días.
compañeros y colegas. Vamos a continuar con la exposición, ahí dándole continuidad a lo que el compañero Ken acaba de desarrollar. Me corresponde hablar en este momento de lo que es el arbitraje. Quise sacar de pronto una importancia jurídica como precedente jurídico que se constituye en la sentencia T 466 del 2011. Realmente es una sentencia nueva y que de pronto nos aporta como un léxico más profundo acerca de la definición de arbitraje. Definiendo el arbitraje, podemos desarrollar que el arbitraje es un mecanismo de característica heterocompositiva, cuya resolución de diferencias de las partes quedan bajo la ordenanza o bajo el proceso de dirimir dicho conflicto en un tercero, cuyo tercero tiene una titulación y tiene unas cualificaciones establecidas. Como tal, dentro de la misma Constitución Política, en su artículo 116, como ahorita bien lo mencionó el compañero Ken Acosta, y en la ley 1563 del 2012. Quiero de pronto leerles tácitamente la sentencia para que de pronto nos quede un poco la parte del desarrollo. Dice: el arbitramiento es un mecanismo entrecompositivo de resolución de diferencias de carácter privado originado a través de un acuerdo entre dos o más personas, bajo el cual se comprometen a someter a la decisión de particulares una determinada disputa de naturaleza transigible que debe dictarse con respecto al debido proceso. Las decisiones arbitrales, al igual que cualquier otro pronunciamiento, producen la obligatoriedad del mismo acto jurídico, produce proceso ejecutivo y produce acción de cosa juzgada. Cabe anotar que la manifestación de estos árbitros, que son de números impares dentro de los tribunales y centros de arbitramiento, son de tipo impar. Al menos que dentro del proceso cuantioso se establezca bajo la mínima cuantía, que son menor de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es un solo árbitro el que define dicha situación. Pero si la cuantía pasa por encima de los 400 salarios mínimos legales vigentes, como tal, hay que solicitar la intervención de un grupo de árbitros impares mínimo de 3. Continuamos. Hay otra definición según la ley 1563 del 2012, que también la quise traer aquí a colación. Dice que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de unas controversias relativas a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autoriza. Es muy importante tener muy presente que el laudo arbitral es una sentencia dictada bajo este caso por un grupo de árbitros o un tribunal de arbitraje. Esto es importante tenerlo porque aquí las partes, para de pronto ir aterrizando el tema, aquí las partes definen ellas como tal, establecen, ellas acuerdan, hay un mutuo acuerdo dentro de ese proceso contractual sumergido en el Código Civil y Código del Comercio colombiano, en sus artículos 1494 y 1495, en donde hay una obligación por partes
que intervienen en el desarrollo o en la celebración de ese contrato. Entonces, hay que tener muy presente que son cláusulas establecidas para llegar hasta este punto. Lo hacen con el fin de desarrollar la agilidad, la celeridad del proceso y evitan agotar las instancias del aparato judicial, como tal en cabeza de un juez. Seguimos. Tenemos que las características, ¿sí me escuchan? ¿Profe? Perfectamente. Perfecto, listo. Sí, Hamilton, perfecto. Perfecto. Tenemos que las características de ese arbitraje o de esa figura jurídica, por decirlo de tal manera, del arbitraje, se resume en 5 aspectos. Primero, es un mecanismo heterocompositivo, toda vez que es un tercero diferente a las partes quien dirime el conflicto. Segundo, es oneroso, ya que se debe pagar unos honorarios, unos gastos del tribunal de arbitramiento para que se puedan adelantar dichos trámites. Cabe notar que ese gasto o que esas costas, pues hablando bajo la terminología jurídica, de esas costas, de esos honorarios, de estos árbitros, se constituye por el valor de la cuantía. Ya lo dije, la mínima cuantía está sobre 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la cuantía mayor está sobre 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, es a la vez excepcional, ya que las partes mediante un pacto arbitral han decidido llegar a instancias no de tipo ordinaria, sino de tipo particular o de tipo privada, como tal, para que dicha controversia entre las partes sea resuelta en manos o en cabeza de unos árbitros investidos bajo el artículo 116 como auxiliares de justicia para la administración de la misma. Tenemos también que si el pacto está contenido en una cláusula, esta es autónoma al contrato. Aunque el contrato como tal tenga instancias de invalidez, de ineficacias, de inobservancias, las cláusulas como tales dentro que se pacten bajo el tema arbitral se hacen efectivas en el mismo. Es temporal, tiene una temporización, ya que cuando el tribunal de arbitramiento decide, ya se eliminan o cesan los efectos por parte del mismo. Y si dentro de la cláusula se expide como tal o se establece una cuantificación de tiempo, también se vencen los términos o prescribe esta acción para llegar a esta instancia de tipo no ordinaria. Quiero aquí a la vez coordinarles que para continuar se define que el árbitro, aquí quise hacer una preguntita. ¿Qué son los árbitros o tribunales de arbitramiento? El árbitro es aquella persona o aquel particular o tercero, bajo número impar, encargado de resolver un conflicto. A través del laudo arbitral, las partes determinan bajo mutuo acuerdo el número de árbitros, teniendo en cuenta que tienen que ser impares, para que se tome la decisión bajo la mayoría de los mismos. Es importante acá mencionar
que, como bien lo dijo ahorita, por medio de esa cláusula arbitral, se estipulan cuánto van a ser los árbitros que dirimen ese conflicto. Muy teniendo en cuenta y yendo de la mano respecto a la cuantía que defina como tal dentro del proceso. Ahora, tribunal de arbitramiento es el que está conformado, es el cuerpo colegial conformado por los árbitros, designado por las partes dentro intervinientes del conflicto para decidir o solución del mismo. Esa es la diferencia. Árbitro es la persona, tribunal de arbitramiento es el cuerpo colegial o la persona jurídica, del cual está conformado por los árbitros en este punto. Sigamos. ¿Qué es un centro de arbitraje? Esta es una gran diferencia, además de las dos anteriores mencionadas. Es aquel autorizado, ojo, por el Ministerio de Justicia y del Derecho para prestar soporte operativo y administrativo requerido bajo el buen uso para el efecto funcional de los árbitros. Palabras más, palabras menos, es aquel centro, aquella institución autorizada por el MIN de Justicia y de Derecho para soportar y prestar los servicios operativos y particulares y privados para dirimir un conflicto por parte de los grupos colegiados, entre estos los árbitros. Y los tribunales que son como tal, los que son conformados por los mismos. Si de pronto tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor, puedo hacer el pare y podemos esclarecerlo. Una interpelación, yo prefiero que sigas el curso y no nos distraigamos, porque los demás tienen el deber de intervenir, pero intervenir en sus explicaciones y exposiciones. Listo, no hay problema, profe. Va para adelante y va para esa, como decimos aquí en la costa. Bueno, el arbitraje se fundamenta o se apalanca en 7 principios. Dichos principios como tal son como el talón, la base fundamental para que se dé todo el espionaje, todo el andamiaje del desarrollo del arbitraje. Tenemos como primer principio la imparcialidad. El árbitro tiene la obligación de manifestar una actitud, una voluntad imparcial. Teniendo en cuenta que cuando haya alguna condición que pueda romper este principio, se pueden hacer las respectivas recusaciones frente a esos árbitros, para que en sí el proceso sea transparente, pulcro, imparcial. Hay que manifestar por parte de los árbitros una idoneidad. Como bien lo decía ahorita, hay una cualificación, hay una determinación característica formativa, académica y profesional que deben de ostentar estos árbitros. La celeridad del proceso tiene que ser un proceso bajo la unión de la economía procesal. Hablando de la economía procesal, se tienen que agotar todas las instancias respectivas encaminadas bajo el procedimiento del arbitraje sin la oportunidad de que exista una interrupción en las mismas. La manifestación de la voluntad por parte de este árbitro o de estos árbitros, de este cuerpo colegiado, debe ser bajo el principio de la igualdad. Hay que sopesar los principios, sopesar los derechos de cada parte interviniente o parte actoral en el conflicto a dirimir. Principalmente se evoca la oralidad, la publicidad, todo tiene que ser público, todo tiene que ser a la luz pública frente a las partes. Entre las partes no puede haber escondidijo, ni puede haber
como tal secretos, demostrar cada uno de los efectos jurídicos que le concierne a cada uno, y el principio a la contradicción. Estos son los 7 principios apalancados dentro del proceso arbitral. Proseguimos. Tenemos acá clases de arbitraje. Está el ad hoc, que es conducido por los árbitros, es libre e independiente por parte de los intervinientes. Y la clase de arbitraje institucional, que este es administrado por un centro de arbitraje como tal, tiene que ir en cabeza de un centro de arbitraje para dirimir casos bastante complejos, casos verticales y casos conglomerantes, como son los tipos de casos o contratos estatales de las entidades estatales o públicas de nuestro Estado colombiano. Aquí hay unos requisitos por parte del tipo de arbitraje ad hoc. El primer requisito es que las partes no deben hacer frente a las costas administrativas de las cortes arbitrales, ya que estas actúan bajo institución arbitral y no bajo centros de arbitraje. Dice que si no hay acuerdo entre las partes, estas pueden de antemano establecer un reglamento o nombrar a un tercero para que nombre a los árbitros. Es uno de los requisitos como tal para llegar a este punto del arbitraje. Es ideal para la disputa, ya que bajo mutuo acuerdo dentro del proceso, las partes acuerdan llegar a este punto para que su conflicto sea dirimido por árbitros, y es un proceso más acelerado que a llegar a las instancias ordinarias. Y es un tipo de arbitraje flexible, adaptable y bajo concretas necesidades de las partes. Aquí, más que todo, este tipo de arbitraje se usan para contratos civiles y contratos comerciales, siendo de pronto como para darle una claridad o una luz más a este tema. Ventajas. Dentro de estas ventajas tenemos que en el arbitraje ad hoc las partes no deben hacer frente a las costas administrativas. Y si hay mutuo acuerdo, se llega, como bien lo dijo ahorita, a las partes de los árbitros para dirimir sus conflictos. Es un proceso rápido, es flexible y adaptable. Requisitos del arbitraje institucional. El arbitraje institucional, las partes deben hacer frente a las costas administrativas. Aquí todos los procesos administrativos desarrollando estos procesos se generan unas costas, las cuales las partes tienen que hacer frente, a diferencia del ad hoc, en donde las partes no acudían a estos tipos de arbitraje institucionales, por lo tanto no tienen por qué pagar las costas que se devenguen o que se degranen de este proceso de tipo administrativo. Hay una intervención directa por la institución arbitral, hay una participación directa. El proceso en las instituciones arbitrales es más dispendioso, es más complejo, es más conglomerado, tiene que surtir ciertas etapas pertinentes a las instancias del arbitraje como tal, porque se trata más que todo de procesos conglomerables, de procesos más complejos, como es el caso de contratos con entidades estatales o públicas. Y se resuelven las disputas congruentes en lo institucional y en temas de tipo administrativo, bajo la coordinación y bajo las políticas que tenga o que ostente ese centro institucional de arbitraje. Ventajas. Se rigen bajo precedentes jurídicos de manera institucional. Hay una intervención directa por parte de la institución arbitral. Se resuelven disputas institucionales y estatales, y su acción es más rígida y más
y más vertical. Aquí no hay flexibilidad como pasaba en el ACO. Aquí tiene que haber una verticalización del desarrollo y del pronunciamiento de la institución arbitral. Característica de los árbitros, como bien lo acabo de mencionar dentro de los 7 principios que le mencionaba, la imparcialidad debe reflejar una actitud de mediador, conciliadora, aquí aduciendo a los verbos rectores. Independencia, reflejar una postura autónoma, una postura centrada. Y la neutralidad, posición equidistante dentro del proceso. No desviar la balanza de la diosa Temis. Hay que pragmatizar la postura de una forma jurídica y de una forma que se vea la realidad del cumplimiento de estos principios. Requisito de los árbitros, hablando de la parte cualificada, debe ser colombiano, no haber sido condenado por sentencia judicial, pena privativa de la libertad, o sea, no tener ningún tipo de antecedente judicial, no haber estado inhabilitado para ejercer cargos públicos por medio de la ley 2414 del 2019, que es la ley anticorrupción en parte de la administración pública para los contratos estatales, no haber sido sancionado con destitución. En los arbitrajes en derecho, los árbitros deben cumplir como mínimo los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de tribunales superiores del distrito judicial. O sea que aquí estamos hablando de la constitución profesional, que tiene que ser un abogado como figura primordial a nivel profesional y tiene que tener todas las características de tipo constitucional, como ser colombiano, a nivel de la jurisdicción penal, no haber sido condenado judicialmente bajo pena privativa de la libertad, no haber estado inhabilitado para ejercer cargos públicos como tal y no haber sido sancionado ni destituido bajo la ley 2414 por delitos contra la administración o contra procesos transaccionales. El pacto arbitral, ahorita les hablaba sobre el pacto arbitral. La ley 1563 del 2012 nos establece que dentro de ese contrato, dentro de ese acuerdo de voluntades de las partes, en donde hay una obligación en que la una se obliga con la otra a dar, a hacer o a no hacer, llamando aquí la atención de los artículos 1494 y 1495 de nuestro Código Colombiano Civil. Aquí el pacto arbitral tiene que estar sumergido dentro de ese negocio jurídico por virtud o para virtud de las partes, en donde ellas se obligan a someter al arbitraje cualquier controversia que pueda surgir del mismo. Además, el pacto arbitral implica una renuncia de las partes, ojo, a llegar a evacuar su proceso o su conflicto jurídico ante la justicia ordinaria o ante un juez. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso, en una cláusula compromisoria, que más adelante les voy a hablar. Y el pacto arbitral, las partes indicarán la naturaleza del laudo. Ellas van a decir si se trata de un tipo, o hablando de la clase de árbitros, si es un ad hoc o si es un ad hoc, o si es un tipo de arbitraje institucional, dependiendo de la cuantía y de los procesos contractuales que se vayan a celebrar. El parágrafo de la ley 1563 del artículo 20 dice que sin el término de traslado de la demanda o de su contestación o del pronunciamiento de las excepciones previas, una parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no la niega expresamente ante los jueces o el tribunal de arbitramiento. En este caso, se entiende válidamente probada la existencia del pacto. Si no hay como tal la evacuación de ese principio de contradicción por parte de la otra parte o de la contraparte,
en donde se niegue o en donde demuestre que no hubo un pacto arbitral como tal, se surge y se desarrolla el desarrollo de dirimir esa actividad contractual frente a unos árbitros. La cláusula compromisoria, según la ley 1563 del 2012, también nos dice que la cláusula compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar. No significa que esté obligadamente vinculada dentro de la parte contractual. Puede ser un documento aparte o separado. La cláusula compromisoria que se pacte en un documento por separado del contrato para producir efectos jurídicos. Debe expresar como tal los nombres de las partes, indicar cada una de las características del domicilio, la actividad comercial y todo el andamiaje pertinente a la identificación de las partes. Y tiene como tal una característica propia, autónoma, que se basa en la autonomía de la cláusula compromisoria, que se las quiero decir tácitamente. Dice la inexistencia. De esto yo les hablaba empezando mi ponencia. La inexistencia, la ineficacia o la invalidez del contrato no afecta a la cláusula compromisoria, ya que, como les dije, es un documento aparte del contrato, en donde en consecuencia podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se debatan la existencia, eficacia o validez del contrato, y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea inexistente, ineficaz o inválido. La cesión de un contrato que contenga pacto arbitral comporta la cesión de la cláusula compromisoria. O sea que el contrato, la invalidez, la ineficacia o la inexistencia de este contrato no puede comprometer, no puede invalidar la autonomía de la cláusula compromisoria. Ahí está. Amén. Hola. Profe, estoy aquí, tranquilo, aquí. Bueno. Aquí estoy. Bueno, para finalizar, el marco normativo del arbitraje principalmente está en la ley 1563 del 2012, en nuestro Código Civil colombiano, en el Código del Comercio y en el artículo 116 de nuestra Carta Política. Muchas gracias, compañero, por su escucha. Muchas gracias, docente. Dios me lo bendiga. Continúa. Igualmente. Buenos días. Muy buenos días. Se identifica y seguimos adelante. Mi nombre es José Vicente Brad. Soy integrante de este grupo y en lo concerniente voy a ponerle sobre el procedimiento del arbitraje y de la amigable composición. Compañero Hamilton, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el procedimiento del arbitraje. El procedimiento del arbitraje está, digamos, plasmado en la ley 1563 del 2012. Ahí dan las pautas para el procedimiento de este mecanismo alternativo de composición. Si bien ahí están plasmadas las normas, procedimientos, digamos que muchos centros de arbitraje no se ciñen tan pegado a la norma, se puede decir, de este procedimiento, pero siempre se guarda el respeto a la ley y que no se le vulneren a las partes sus derechos, como por ejemplo la defensa. Entonces, ciertos centros de arbitraje pues cambian en uno, en otro aspecto el procedimiento, pero al final digamos que se guarda esa normatividad que puede ser un poco flexible. Entonces, el procedimiento de arbitraje, yo lo dividí en dos etapas. Hay una etapa que se da en el centro de arbitraje y la otra que se da ya cuando, digamos, el proceso está en sí, que ya se han elegido los árbitros. Entonces,
hablemos de la etapa, cuando lo que se da en el centro de arbitraje, y es lo primero, es cuando se presenta la demanda. Entonces hay que, como sabemos que este es, digamos, un mecanismo oneroso de la demanda, eso se da en el centro de arbitraje. En esta presentación de la demanda se va acompañada del pacto arbitral que el compañero Hamilton nos comentó ahorita, donde a través de un compromiso, puede ser a través de una cláusula compromisoria. Entonces, siguiendo con los pasos, después de presentar el requerimiento, la demanda, se cita el nombramiento para los árbitros, que también puede ser por sorteo, si dado el caso, las partes no la han designado. La mayoría de las veces designan cuáles son los árbitros, entre las partes designan los árbitros, pero en otras ocasiones no se designa, entonces el centro de arbitraje procede a un sorteo que será público. Eso tiene una duración de 5 a 15 días hábiles más o menos. Después, cuando ya son elegidos, pues se hace una comunicación a los árbitros que ya son elegidos. Ahí sí, en esa parte consta con 2 días más o menos que tiene los procedimientos. Se le dan también a los árbitros un término para su pronunciamiento. Pronto un árbitro se considere inhábil o incompetente. Entonces, esa es la etapa donde ellos pueden pronunciarse sobre si son competentes o no son competentes. Ya, ya cuando se hace el pronunciamiento, que ya los árbitros, pues, en este caso, pongamos que se declaren competentes, le envían un pronunciamiento a las partes para que ellas también analicen y verifiquen. Y estamos hablando en el caso de que sean de sorteo. ¿Por qué? Porque las partes también pueden proponer unas recusaciones y respuestas. De pronto no están de acuerdo con cierto árbitro y ahí es el momento donde ellos pueden expresar esa inconformidad para que se vuelva y se nombre otro árbitro. Esta etapa, como les dije yo, la etapa del centro de arbitraje es la etapa antes del proceso en sí. Digamos que tiene una función, tiene una utilidad. ¿Y cuál es esa utilidad? Hombre, que se resuelve la competencia. Se resuelve si el centro de arbitraje es competente para los conflictos presentados entre las partes, si es competente en el lugar donde se están realizando la presentación, en el lugar donde están las partes. Digamos que de una u otra forma, aquí se toca el tema de las excepciones previas. Se toman antes del proceso. Ahora, en caso, por ejemplo, de que, en el caso de que no, que la competencia o uno u otro manifieste que no son competentes, un centro de arbitraje lo envía y lo manifiesta a otro centro de arbitraje. Aquí el que entra a dirimir y el que entra digamos, a establecer quién tiene la competencia es el Ministerio de Justicia. Ese es el que decide quién es el centro de arbitraje competente para el caso en particular o en el caso mencionado. En esta etapa también, ¿qué debe hacerse? Se le debe comunicar a la agencia cuando el Estado es una de las partes o una entidad pública es una de las partes, se le debe comunicar, el centro de arbitraje debe comunicarle a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que esté presente siempre que haya una entidad pública. Aquí también en esta etapa sirve para que de pronto una de las partes no tiene cómo costear este proceso, como lo habíamos dicho, que es oneroso. Entonces, para declararse amparo de pobreza, es aquí donde tiene esta oportunidad para que decidan si lo acogen con el amparo de pobreza, ¿no? En esta etapa, como había dicho, se integra el tribunal arbitral. Se instala en audiencia y se le entrega el expediente para el conocimiento de ello. Ya entonces ahora pasamos al proceso ya de la etapa arbitral en sí, o sea, cuando ya se va a dirimir, ya una vez, digamos, aclarado o posesionado el tribunal,
Entonces vamos a pasar a la etapa de la instalación. La etapa de instalación es cuando se presenta la demanda en sí y se hace una audiencia para admitir la demanda, admitirla o rechazarla. Si se admite, bueno, en esa admisión, digamos que como lo había dicho anteriormente, la demanda se ciñe a la ley. Ahí sí exige los requisitos que exige, disculpa la redundancia, el Código General del Proceso. En su artículo 82 tiene los requisitos de la demanda. ¿Como cuáles? Como a quién va designada la demanda, el nombre, el domicilio de las partes, los apoderados, los hechos, las pretensiones, las pruebas, los fundamentos de derecho, la cuantía y la notificación. En esta parte sí tienen que ceñirse a lo que diga el artículo 82 del Código General del Proceso. Entonces, una vez instalada, que ya se presentó la demanda y se admitió, se corre comunicación. Bueno, se elige el secretario, se le hace saber al secretario, él hará respuesta y si es positiva, entonces se le entrega el expediente al secretario, el expediente de la demanda, para que éste la analice y éste a su vez haga el traslado de la demanda. Aquí se pueden dar varias cosas en el traslado de la demanda y contestación, porque se puede dar también lo que es la demanda de reconvención, que sabemos que es que la otra parte que es demandada puede presentar una demanda. Y también se puede dar la reforma de la demanda, que es la oportunidad que se le devuelve al demandante o al convocante para reformar ciertos aspectos de la demanda. Una oportunidad. En este traslado también se le da la oportunidad al convocado, al demandado, para que realice las excepciones de mérito. Y esas excepciones de mérito se le trasladan al convocante, parte convocante, para que se pronuncie sobre ella. Tiene 5 días para pronunciar sobre esas excepciones de mérito. Entonces, una vez, y le digo las excepciones de mérito porque ya les dije que las excepciones previas no se analizaron dentro de este proceso, sino en la etapa previa del centro de conciliación. Se supone que si ya la aceptaron, aquí no hay ningún problema, ya no se pueden presentar. Aquí lo único que se está discutiendo son las excepciones de mérito. Una vez trasladadas las excepciones de mérito, presentada la demanda, la contestación o en su caso la reconvención, se fija la conciliación, se fija audiencia para la conciliación. En esta audiencia de conciliación tienen que estar las partes, sus apoderados, tiene que estar el Ministerio Público y, por supuesto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. O sea, estas partes tienen que estar ahí en esa audiencia, pero son las partes en sí las que deciden si van a proceder a una conciliación o si no están de acuerdo para conciliar en estas controversias que es presentada. Una vez, digamos el caso que no se aceptó la conciliación, o sea, no hubo parte conciliadora por ninguno de los dos, entonces se procede a la fijación de los honorarios y de los gastos del proceso, que se deben consignar dentro de 10 días. Una vez terminada la etapa de conciliación, donde no fue próspera, se da fijación a la audiencia de trámite. En esta audiencia de trámite tienen que estar todos los miembros, igual que le comenté ahorita, de la conciliación, aparte los apoderados, el procurador, los procuradores, la agencia de defensoría, todos tienen que estar ahí. ¿Qué hace el tribunal de arbitraje? Mediante un auto, esta audiencia de trámite decide de fondo la controversia. Contra esto proceden recursos de reposición. Ahora, si aquí resuelve que de pronto en ciertos aspectos
de la controversia o 100 puntos que presentaron en la demanda, no hay competencia, se extinguen los efectos del pacto arbitral y se devuelve el contrario. Estamos hablando de pronto ya de la controversia en sí, que de pronto hay cosas que no se pudieron ver en la etapa inicial, pero que aquí se están viendo y de pronto los tribunales o algunos, porque puede ser uno de los miembros del tribunal, no está de acuerdo, entonces entran a ese proceso de definirlo. Por ejemplo, si hay uno de los árbitros que no está de acuerdo, que salva su voto, dice, hombre, yo no estoy de acuerdo con este proceder, él es, digamos, reemplazado por otro árbitro en esta audiencia. En esta audiencia de trámite se solicitan las pruebas de parte y de oficio. Una vez terminada esta audiencia de trámite, se pasa a la audiencia de pruebas. Esta audiencia de pruebas es un poquito compleja. ¿Por qué? Porque no tiene un tiempo establecido como, digamos, por eso digo yo que ahí se aleja un poquito de los procedimientos, Código General del Proceso, porque no tiene, o sea, la audiencia de pruebas pueden ser una, dos o tres o varias, las que requieran para estar seguros sobre esas pruebas. Esa audiencia no es necesario, debería, pero no es necesario que, o sea, todas las partes, simplemente pueden estar los apoderados. En esta audiencia de pruebas también se nombra un perito y se fija el monto que se le va a pagar a ese perito, que lo tiene que hacer la parte que lo requiere, ¿no? para comprobar, para realizar un peritaje que hace parte de las pruebas. Ese dictamen que dé el perito se le corre traslado a la otra parte por 10 días para que ella se pronuncie sobre sobre este peritaje. Y también se hacen medidas cautelares, ponen medidas cautelares. Estas medidas cautelares tienen algo. Los árbitros no pueden, los árbitros del centro de conciliación, no, la ley no le permite este tipo de procedimiento, de hacer medidas, o sea, de colocar medidas cautelares. Entonces ellos, a través de un juez ordinario, si es un proceso ordinario, solicitan al juez para que dicte medidas cautelares. Pero si es una entidad del Estado que hace parte de una de las partes, valga la redundancia, entonces aquí acuden a un juez administrativo para que ella dicte las medidas cautelares. Por último, se da la audiencia de alegatos y de laudo. Entonces es cuando se entra a oír a las partes. Cada una tiene 1 hora más o menos para presentar sus alegatos de conclusión. Una vez finalizada estos alegatos de las partes, el tribunal señala la hora y el día en que va a dar el laudo, que es la sentencia que uno llama la parte ordinaria o civil, esta parte del laudo. O sea, no lo dicta de una vez en audiencia, sino que ella fija 1 hora para dar este laudo. Este laudo es susceptible de recursos por parte de las partes cuando no están de acuerdo. Entonces, digamos que una vez expresado el laudo, tienen 5 días, o sea, las partes tienen 5 días ya sea para solicitar una aclaración, una corrección o adición del laudo. Y eso se hace en audiencia. También se puede interponer un recurso de anulación. Estos trámites de recurso de anulación tienen aproximadamente 30 días para interponerlo, para tener la oportunidad de interponer. Y se le traslada posteriormente a la parte para que tenga conocimiento de este recurso que una de las partes vio. Y finalmente se le da resolución a estos recursos a través de la Secretaría del Tribunal, que es la que va a pronunciarse del laudo que emitieron él. Entonces, de esta forma acaba el procedimiento
del arbitraje. Compañero, pase a a la última diapositiva, por favor. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿Esa, compañero? ya aquí los compañeros Ken y el compañero Hamilton habían hablado sobre el procedimiento de la amigable composición. Aquí les voy a, como el procedimiento de la amigable composición, igual que bueno, tiene mucho más libertad de actuar y, como siempre digo, respetando los derechos de las partes. Pero hay muchos centros digamos, centros de arbitraje y de amigable composición, tienen sus formas de presentar, del procedimiento ante este tipo de mecanismos. Yo aquí les tengo un ejemplo de uno de los centros de conciliación y les voy a explicar cada punto. Son procesos sencillos, no es tan largo como el arbitraje, porque a veces hay mucho código general del proceso. Aquí no hay que hacerlo tanto, pero sí llevar, digamos, algo que se lleve de acuerdo y que no vaya a vulnerar los procesos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Las partes hacen una presentación de la solicitud y de los gastos. Eso es algo parecido a lo que en el sector arbitraje, porque tiene que presentar a través de una solicitud el pago de los la solicitud de hacer este procedimiento y el gasto que conlleva esto en dado caso de que se haga un centro de arbitraje, porque la amigable composición de pronto puede ser de pronto de manera particular, pero estamos hablando en este caso del centro de arbitraje. Lo segundo que se hace es la designación del amigo componedor. Eso lo hacen las partes. Pero si no se tiene de pronto una claridad o las partes no lo tienen, entonces acuden al centro de arbitraje y de amigable composición para que le coloque o le determine un amigable componedor. Ahora, digamos que esta persona, el amigable componedor, puede ser susceptible de reemplazarse en cualquier etapa del proceso. Lo tercero es que ya la persona esa que fue designada tenga la aceptación, porque hay que esperar que ellos también tengan la aceptación. En ese tiempo transcurren 5. Posteriormente se da la reunión de la apertura de trámite en el centro y convoca a las partes y al amigable componedor. Digamos que ya aquí es donde ya entra el proceso en sí a realizarse. Entonces se le entrega al amigable componedor el expediente o la solicitud de lo que se está discutiendo o de lo que no se está de acuerdo. Después se procede a la devolución de documentos en caso de no estar habilitado para ejercer el cargo. En este caso, el componedor dice, hombre, resulta que este tema o esto que ustedes tienen controversia, no soy yo el designado, no soy el competente para ayudarles en esta amigable composición. Entonces, ahí ya se devuelven los documentos a las partes. Ahora, el amigable componedor podrá tomar las decisiones en el desarrollo del proceso. Si el amigable componedor tiene una idea y ve que lo que exponen las partes, digamos que está llevando una solución inmediata o más rápida, pues en cualquier parte del proceso puedes decir, bueno, pero si ya tenemos la solución y es esta, y podemos hacer. Cuando ya se tenga esa solución, se fija la suma del servicio que en este caso es oneroso y se le tiene que pagar a la amigable composición. Ahora, ahí en la siguiente proceso, que se toma 10 días, para que se haga el pago a esa persona. En este caso se pueden dar 3 opciones o 3 momentos. Donde hay una donde no hay un pago. Ninguna de las partes quiso pagar la obligación. Entonces se extinguen los efectos de la cláusula compromisoria y se finaliza el proceso. No hay nada, no se resolvió. Puede darse otro momento donde una sola de las partes es la que hizo el pago. Si esta parte interesada y de pronto lo que se solucionó le conviene, entonces tiene 5 días para ella pagar lo que la otra parte no pagó o no canceló. Todo depende. Y el último momento que se puede dar es que ambas partes cancelen, porque ambas partes están de acuerdo y cancelan.
Después viene el paso donde ya se toma la decisión, ya después de esos pagos se toma una decisión fundada en equidad o en derecho, dependiendo del consumidor. Y esto tiene efecto de transacción, como lo había dicho pero Ken. Se notifica a las partes, por consiguiente se notifica a las partes y se le entrega su destino. Ahora, dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán solicitar aclaraciones, correcciones o complementaciones según sea el caso, dependiendo si tienen dudas o no tienen dudas, de pronto solicitan más conocimiento. Aquí se termina el procedimiento de la amigable. Espero que haya sido de su agrado esta exposición hecha por el compañero Ken con el compañero Hamilton y mi persona José Vicente. Y pues gracias a ustedes, gracias al profesor por esta oportunidad. Gracias a ustedes por haber participado y eso es lo que esperamos del resto de compañeros. No voy a hacer retroalimentación de la actividad, haré retroalimentación de los temas al final de las exposiciones de ustedes, obviamente. Entonces quedan con el uso de la palabra los demás compañeros que a esta hora están conectados. Buenas tardes, profe. Muy bien. Profe, habla con la alumna Ivana Prado. Profe, lo que pasa es que la clase pasada yo le envié excusa porque no pude estar en la clase, entonces para ver si usted nos permite a mi grupo y a mí socializar la actividad que teníamos para la clase pasada. Claro que sí, con mucho gusto. De eso se trata. Ya voy a compartir las diapositivas. Es la actividad sobre lo que teníamos que seleccionar un siglo y desarrollar varios ítems sobre ese siglo. Muy bien, te identifica igualmente quiénes son los miembros del grupo con el cual trabajaste, cuál es el tema y cómo lo van a desarrollar. Adelante. Profe, por favor, los compañeros que estaban exponiendo anteriormente, si pueden finalizar la presentación para yo poder poner las mías. Hamilton, por favor, cerremos ventana compartida para que quede libre el espacio. Listo, ya tienes disponible la pantalla común. Ay, ¿cómo hago aquí? Aquí ya listo. Ya. Me dicen por favor si les aparece. Está cargando. Ahora sí, perfecto. Sí, Colombia, siglo XX. ¿Qué aparece, compañero? Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ivana Prado y pues en el día de hoy les venimos a exponer sobre el siglo XX junto a mis compañeros Soneris Lago y Manuel Navarro. Bueno, en primer lugar teníamos que escoger un personaje que para nosotros fuese relevante en este siglo, entonces escogimos a Alfonso López Michelsen. Alfonso Antonio Lázaro López Michelsen nació el 30 de junio de 1913 en Bogotá y falleció el 11 de julio del 2007. Este personaje fue un político, catedrático, diplomático y abogado colombiano. Militó en el Partido Liberal Colombiano y fue elegido como el presidente número 50 de Colombia. Durante el gobierno de su padre, se mantuvo alejado de la labor política y se dedicó a la academia, llegando a ser presidente de la Universidad Libre en 1964.
En 1959, López y el economista Álvaro Uribe Rueda, junto a un grupo de sus antiguos alumnos de la Universidad del Rosario, fundaron el Movimiento Revolucionario Liberal. López fue luego escogido representante a la Cámara en 1960 y se presentó como candidato a la presidencia en 1962, siendo ampliamente derrotado por el oficialista Guillermo León Valencia. En 1966 fue reelegido senador y logró pactar el regreso del partido político al oficialismo de su partido, que se le dio un año después. El 16 de septiembre del 66 empezó a trabajar en Medellín como profesor en la fundación de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Esta fue la primera universidad colombiana que puso en vigencia los principios filosóficos del Manifiesto de Córdoba, que se trataba de gobierno de estudiantes y profesores, libertad de cátedra, libre investigación científica, libre aprendizaje y vinculación de la universidad a las problemáticas sociales. Este fue nombrado primer gobernador del recién departamento que estaba siendo creado, el Cesar, en diciembre de 1967. Para las elecciones del 74 se presentó como precandidato de su partido, el Liberal, y logró la candidatura al derrotar al expresidente que estaba anterior de Lleras Restrepo, y luego del retiro de César Turbay, quien lo respaldaba. En los episodios claves o sucesos más significativos en el siglo XX fueron los siguientes. La República Conservadora en 1886 a 1930 se dieron unos procesos claves. La primera de ellas fue la Guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, el gobierno personalista de Rafael Reyes, los procesos de cambio socioeconómico de la década del 20 y la exclusión política impuesta por el conservatismo sobre los demás movimientos. La República Liberal en 1930 a 1946 se destacó por el proceso de modernización estatal impulsada durante la Revolución en Marcha de López Pumarejo, la aparición del movimiento gaitanista y la agudización de las luchas populares por la tierra. Otro momento fue el retorno conservador, que se dio en 1946 a 1953. Se caracterizó por la polarización de la lucha entre liberales y conservadores, manifestada con el asesinato de Gaitán, el Bogotazo y el llamado periodo de la violencia. Otro fue el tiempo de la dictadura, que se dio en 1953 a 1957. Entonces aquí Gustavo Rojas Pinilla surgió como alternativa para frenar la violencia partidista. Propuso una amnistía y emprendió inversiones en obras públicas, pero sus acciones dictatoriales deterioraron su régimen. El otro momento fue el Frente Nacional, que se dio en 1958 a 1974. Aquí se dio un pacto bipartidista en el cual liberales y conservadores, basados en la alternancia del gobierno y la paridad de la administración, controlaron el país. Aquí se destacaron la reforma agraria, el surgimiento de guerrillas comunistas y la reforma constitucional del 1968. El proceso postfrente nacionalista, que se dio en 1974. Aquí desaparece en teoría el pacto bipartidista, pero los dos partidos mantienen el monopolio del poder. La otra fue la Guerra de los 1000 días. En esto se dio un conflicto armado iniciado en 1899 que enfrentó al Partido Conservador en el poder contra el liberalismo en la oposición. En esta guerra se destacaron la intervención internacional de Estados Unidos apoyando al conservatismo y Venezuela a los liberales.
La utilización del armamento más desarrollado afectó la mayoría de la parte del territorio. El otro momento fue la separación de Panamá. El primer tratado para construir el canal se firmó en 1878 entre el gobierno de Estados Unidos, de Colombia y la Compañía Universal de Francia. Dicha compañía fracasó y Estados Unidos aprovechó para obtener los derechos de la Compañía Universal y gracias a la crisis nacional por la Guerra de los 1000 días, apoyó la independencia del antiguo departamento de Panamá el 3 de noviembre de 1903. Otro momento fue la década del 20. En esta última fase de la hegemonía conservadora, se dio gracias a los dineros que recibió el país por la indemnización de Panamá, que fueron 25 millones de dólares, por las exportaciones de café y por los créditos de la banca estadounidense. En este momento, el país vivió un proceso de modernización expresado en situaciones concretas, como fue la expansión de obras públicas, la actualización del Estado gracias a la asesoría de la misión Kemmerer, el impulso de la industria productora de alimentos, textiles y bebidas en Medellín, Barranquilla y Bogotá, la agudización de las luchas sociales. Otro momento fue la Revolución en Marcha. Este lema del gobierno de López Pumarejo para poner en marcha medidas modernizadoras que facilitaran el crecimiento económico dentro de las nuevas ideas capitalistas del keynesianismo. Otro momento que se dio en el siglo XX fue la violencia. Este difícil proceso de mediados de siglo caracterizó por sus graves enfrentamientos armados que se dio entre liberales y conservadores. Se calculó que se produjo cerca de 300.000 muertos, incalculables pérdidas económicas en el campo y un exagerado crecimiento de las ciudades. Otro momento que se dio fue el Frente Nacional. Este fue un pacto que se dio entre los conservadores y los liberales para alternarse la presidencia durante 16 años y manejar así la administración pública de manera paritaria, con el fin de poner término a la aguda violencia política que afectaba al país. El último momento, por decirlo así, serían las últimas décadas. Esto fue después de 1980, donde el país se vio afectado por diferentes procesos. El primero fue el crecimiento de la economía ilícita. El primer momento fue el crecimiento de la economía ilícita ligada al narcotráfico, en los que fuertes grupos ilegales controlaron el negocio vinculado a sectores políticos y sociales. También se dio la agudización del enfrentamiento del Estado con los grupos insurgentes, primero con la guerrilla de la FARC y el ELN, cuyos frentes se diseminan por todo el país, y segundo contra los paramilitares o grupos creados posterrenientes combatiendo a la guerrilla, pero que después del 1995 realizaron masacres y desplazamientos contra sectores rurales. El último fue la puesta en marcha de la Constitución de 1991, en la cual se ampliaron los derechos civiles y se buscaba implementar la democracia participativa. El siguiente, los dejo con el siguiente tema, que sería la sociedad, ya en su organización de la población, con mi compañero Manuel Navarros. Adelante, gracias, excelente. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días. Como bien dijo mi compañera Ivana, comenzaré hablando con la sociedad y la organización de la población. En Colombia, bueno, se octuplicó a principios del siglo XX, allá en 1905, Colombia tenía una población de 4.143.632 habitantes, mientras que los datos ajustados en el censo de 1993 da un total
de 37.422.791 habitantes. Para el año 2000, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, ha estimado que el país tendría una población de 42.299.301 habitantes, de ellos 30 millones viviendo en las áreas urbanas y 12 en las zonas rurales. En el país, entre 1770 y hasta 1993 se realizaron en promedio de 20 censos a la población. 10 se aplicaron en el siglo XX y desde 1938 los censos de la población se han hecho con procedimientos técnicos. Los últimos 4 censos han sido en 1964, en el 73, en el 85 y en el 93. Incluyeron también variables de vivienda. Ahora, perdón, me pasé. Bueno, la ciencia. Descubrimientos e inventos que se dieron en el siglo XX. La ciencia, el avance de la ciencia en Colombia durante el siglo XX permitió que el país pudiera desarrollar una academia que diera respuestas a las iniciativas investigativas, pero también donde la innovación aparecía como un objetivo a desarrollar a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. En la historia nacional, en inicios del siglo XX aparecieron figuras como Carlos Albán, político, militar e ingeniero popayense, que tuvo entre logros varios inventos de enorme utilidad. Inventó, por ejemplo, la máquina para obtener vacío sin necesidad del uso de válvulas, y que fue de gran acogida en París. Sus estudios de reflexión de la luz sirvieron para diseñar el espejo trifocal, y desde allí se da el telescopio tricaóptico, considerado como uno de los aparatos de observación más sofisticados de la época. Otro invento es el método de la cirugía Laski. De pronto acá el compañero, el médico, no sé si me corrige si así se pronuncia, que significa, perdón, ese está en inglés, no lo sé pronunciar. Esto fue desarrollado por el español residente en Colombia, José Barraquer, que consiste en cortar un segmento de la córnea minúsculamente para corregir algunos de los problemas de visión. Este método ha servido para desarrollar lentes de contactos, pero además ha sido perfeccionado por las cirugías láseres, lo que ha significado un gran avance para las enfermedades oculares. Otro de los inventos también relevantes es en el campo de la medicina, ha sido el marcapaso artificial externo con electrodos internos, desarrollado por el médico Alberto Bejarano y el ingeniero electrónico Jorge Reynolds en 1958. Este dispositivo permitió que cambiaran los grandes marcapasos que se usaban anteriormente, que eran como pesados, y mejorando con ello la calidad de vida de pacientes con afectaciones cardíacas. El siguiente sería el médico barranquillero Salomón Hacking, estudioso de la neurología y la neurocirugía, que describió la hidrocefalia me enredo al pronunciarlo, normotensiva, una enfermedad que afecta a la población adulta, y en el rango ese de 70 años
y desarrolló una válvula que permite drenar el líquido cefalorraquídeo que causa esta afectación, y fue patentado su invento en los Estados Unidos. También otro de los inventos importantes desarrollados por científicos colombianos son el diseño de carro solar. Esto se dio por acá en 2013, y que consta de 1.600 celdas solares para desplazar un vehículo a una velocidad de 100 kilómetros por hora, y que gracias a su diseño aerodinámico ahorra hasta un 70% de energía. Esto se dio en la Universidad de AEFIT de Medellín en el 2013. También se dio a conocer lo que fue un reloj vibrador para personas con problemas de auditivos, que convierte las ondas sonoras de las bocinas de los carros en señales vibratorias o luminosas para advertir la cercanía de automóviles. Este invento fue desarrollado por Ismara Cartagena, Caterine Fernández, quienes sufren esta discapacidad de sordera profunda y hipocausia severa. Bueno, hablaremos de la religión. Y bueno, al comienzo del siglo XX llegan otras iglesias protestantes históricas, como son las bautistas, las menonitas y los evangélicos. Entre 1932 y 1945 ingresaron las primeras denominadas pentecostales, dándose una gran confrontación entre las inmensas mayorías católicas y los primeros evangélicos, tejiéndose muchos mitos en torno a estos últimos con el ánimo de desprestigiarlos, tales como eran culpables del comunismo, la violencia general, llegando incluso a ser atacados físicamente en lugares cultos y fuera de ellos. Pero también a partir de los años 60, gracias a los cambios sociales, económicos y culturales, se da en el país la modernización, la urbanización y la alfabetización, entre otros, que el panorama religioso comienza a cambiar visiblemente. De Estados Unidos arriba el pentecostalismo de corte fundamentalista y proselitista, con creciente aceptación, especialmente en los grupos populares. También hace la aparición otras iglesias y nuevos movimientos religiosos que dan origen a religiosos de origen cristiano, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Adventistas, los Testigos de Jehová, entre otras iglesias. Y durante las últimas 3 décadas, en el siglo XX, surgen la gran mayoría de denominación mega iglesias cristianas de corte evangélico, que hoy en día existen en el país, y también, este surgimiento fue como propiciado gracias al cambio de la nueva Constitución del 91, donde se les garantiza la plena libertad de cultos. Bueno, y siguiente a esto viene a exponer mi compañera Soneris Lagos. Gracias, Hola, muy gentil, amable. Buenas tardes, mi nombre es Soneris Lago, y consiguiendo con la exposición de mis compañeros, a mí me corresponde tratar el tema de orden y el sistema judicial. Entonces comenzaremos por la Constitución Política del 86. La estructura de la rama judicial prevista en la Carta Política de 1986 era la siguiente. Tenía como cabeza la Corte Suprema de Justicia. Por debajo de ella estaban los tribunales superiores del distrito, cuya composición y atribuciones determinaría la ley. Finalmente, existían los juzgados inferiores, cuya organización y atribuciones era lo mismo
Era lo mismo que la duración de los jueces. Esta también correspondía a la ley. Correspondía al presidente de la República. En ese entonces, correspondía al presidente de la República en ese entonces elegir a los 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de los tribunales superiores. Estos últimos, de ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Suprema de Justicia. También la primera designación de ambas clases de magistrado correspondió al presidente de la República, sometiendo tales nombramientos a la aprobación del Consejo Nacional de Delegatarios. Por otra parte, el periodo de los magistrados de la Corte y de los tribunales superiores era vitalicio, a menos que incurrieran en causas de mala conducta. Se defería a la ley la definición de los casos de mala conducta y a lo relativo a los trámites necesarios para declararla por medio de la sentencia judicial. Los magistrados de los tribunales superiores, además, debían responder ante la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño de sus funciones y por las fallas que comprometieran la dignidad de su puesto. La Corte, además, era en primer lugar el Tribunal de Casación y definía los conflictos de competencias que se presentaran entre 2 o más tribunales del distrito. Tenía además competencias como tribunal de instancia de algunos casos. En la Constitución del 86 solo se hacía referencia a 2 jurisdicciones especializadas, a la jurisdicción castrense y a la jurisdicción de lo contencioso administrativa. La primera estaba compuesta por las cortes marciales o tribunales militares. La contencioso administrativa era una jurisdicción potencial, cuyo establecimiento se dejaba en manos del legislador, caso en el cual el Consejo de Estado tendría la competencia de decidir sin ulterior recurso las cuestiones sometidas a al conocimiento de la misma. Solo con las reformas constitucionales de 1910 y de 1914 sería realidad la creación de esta jurisdicción y el papel del Consejo de Estado como cabeza de la misma. Ahora les hablaré de la Constitución de 1991. Con la Carta Política de 1991 se producen importantes variaciones en la estructura de la administración de justicia que pueden resumirse en los siguientes datos. La primera, nuevas jurisdicciones, creación de la jurisdicción constitucional y la autorización al legislador para implementar la jurisdicción especial de los pueblos indígenas y jueces de paz, establecimiento del Consejo Superior de la Judicatura como un organismo del establecimiento del Consejo Superior de la Judicatura. Además de esto, se crea un nuevo organismo y es la Fiscalía General de la Nación. Estas nuevas jurisdicciones afectan directamente la competencia y en algunos casos la estructura de la jurisdicción ordinaria. En efecto, la jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional supuso que la Corte Suprema perdiera la mayoría de sus competencias, materia de control de constitucionalidad, que tenía en 1910. A su vez, la jurisdicción indígena tendrá competencias en áreas que en principio son o pueden ser de la jurisdicción ordinaria, y los jueces de paz pueden que también corresponden a ella. Además de esto, el Consejo Superior de la Judicatura administra la carrera judicial, se le otorga esa potestad, elabora la lista para la designación de candidatos al ingreso de la misma y sanciona las conductas de los funcionarios de la rama judicial y de los abogados en ejercicio de la profesión. Además de esto, elabora proyectos de presupuesto de la rama y lo ejecuta, y además dirime los conflictos de competencia entre diferentes jurisdicciones. La Fiscalía, por otro lado, implica una modificación importante en las funciones de la jurisdicción ordinaria penal, pues es ella la encargada de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, así como asegurar su comparecencia, e inclusive de calificar y declarar
precluidas las investigaciones. Dentro del sistema acusatorio, la jurisdicción ordinaria penal solo juzga conforme a la instrucción e investigación que ha hecho la Fiscalía. Entonces, es decir, que estamos frente a una rama judicial con 5 cabezas, lo que ha generado conflictos que popularmente se han llamado los choques de trenes. Dentro del trabajo había que especificar dentro de la época qué tipos de efectos se dieron en cierto, pues qué episodios surgieron durante ciertas épocas. Y por ejemplo, uno de estos fue en el ambiente. Entonces, del ambiente podemos rescatar que hubo males infecciosos. En 1910, la falta de agua potable, la pésima disposición de los residuos y las aguas negras y la higiene deficiente eran el caldo de cultivos de infecciones estreptocócicas que en la primera década del siglo XX causaron miles de muertos, pues sobre todo en los niños. La difteria o la difteria, la tos ferina y los tétanos eran de ocurrencia común. Las fiebres entéricas, tifoideas y paratifoidea, la meningitis, la gastroenteritis azotaban a los niños, la tuberculosis, la sífilis también eran cotidianas y ese era el gran problema de salud pública durante el siglo XX. Además de esto, se puede añadir que hubo un terremoto en Colombia en la joven Bogotá. El 31 de octubre de 1919, un fuerte temblor seguido de 7 duras réplicas destruyeron cientos de edificaciones en el centro de Bogotá y numerosas quintas en Chapinero. La ciudad, que resistió 44 sacudidas más, vivió 9 días de pánico. Con respecto a la gripa mortífera, este mal se diseminó con rapidez desde comienzos de octubre de 1918 en Bogotá. El 80% de la población, es decir, unas 100.000 personas, contrajeron esta enfermedad. Ahora, el dengue, pese a que entre 1952 y 1960 se llevó a cabo una campaña nacional de erradicación del dengue, transmisor del dengue, gracias a lo cual la enfermedad se mantuvo a raya hasta 1969. En la década de los 70 se presentó una reinfección del vector en los puertos del Caribe. En consecuencia, hubo grandes pandemias a lo largo de la década con millones de afectados. La erupción del volcán del Nevado del Ruiz. La mayor tragedia del siglo XX en Colombia ocurrió en Armero, Tolima, el 13 de noviembre de 1985. Hace 35 años, a las 11 de la noche, la erupción del volcán Nevado del Ruiz y el deshielo que se originó luego desataron sobre Armero una avalancha de piedra y lodo que mató más de 20.000 personas. El mar, otro acontecimiento colombiano fue el del 12 de diciembre de 1979, un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter azotó a Tumaco, Nariño y a otros municipios de Cauca y Chocó. El movimiento telúrico se produjo un tsunami y a su vez la destrucción de 7 aldeas. Un terremoto un Jueves Santo. En plena Semana Santa de 1983 y cuando Popayán se aprestaba para inaugurar un festival de música religiosa, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter sacudió a la capital del Cauca. Otro acontecimiento fue el luto por Villatina. El 27 de septiembre de 1989, al inicio de la tarde de un domingo
un alud sepultó a 500 personas que vivían en las laderas del Cerro de Pan de Azúcar en el barrio Villatina de Medellín. El deslizamiento destruyó 100 viviendas y dejó a 2.400 personas damnificadas. Tembló en el eje. El 25 de enero de 1999 un terremoto afectó el eje cafetero. Un sismo de 6 grados en la escala de Richter dejó 2.000 muertos, 10.000 heridos y 250.000 damnificados en el centro de Armenia, Quindío, y algunos barrios del sur de la capital quedaron totalmente destruidos. La pandemia de la gripa. El 3 de mayo del 2009 se reportó el primer caso oficial de gripa de H1N1 del país y Suramérica. La pandemia no fue tan fuerte, pero en Colombia dejó, según los últimos registros, a más de 4.700 afectados, incluidos 232 fallecidos. El cólera. En 1992, el gobierno declaró la emergencia sanitaria en la frontera con Venezuela por 143 casos sospechosos de esta enfermedad. Y por último, la fiebre amarilla. En enero del 2004, el país se enfrentó a una epidemia de fiebre amarilla que dejó oficialmente 28 infectados, entre ellos 8 muertos. La mayoría de los casos ocurrieron especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo creo que ya, profesor, muchísimas gracias por la atención, compañeros. Gracias a ustedes por haber participado. Muy bien, me gustó. Como siempre les digo, la retroalimentación viene posteriormente con los temas. Y si alguien tiene el siglo XX, habrá muchos eventos interesantes que ocurrieron. Profesor, buenas tardes. Mi grupo también tiene eventos del siglo XX y autores del mismo siglo, pero como ya va a terminar la clase, para ver si podemos participar la próxima semana. Perfectamente. De espacio de ustedes, déjenme decirle que esto que ustedes están haciendo es la verdadera universidad. La universidad no es repetir de memoria lo que dice el profesor en un documento que es un examen o virtualmente un formulario y decir me fue bien y saqué tantos puntos. El aprendizaje del siglo XXI, mientras que no tengamos una inteligencia artificial que nos colabore en esta tarea, es hacer lo que estamos haciendo y que cada uno vaya tomando de allí algunos datos interesantes, conclusiones, y otros, como vas a hacer tú, vas a aportarle a ese siglo XX otros eventos. Al final, si queda algo, espero que no, pues el docente hará una retroalimentación o puede hacer lo que me corresponde, una orientación frente a esos temas que ustedes han descrito. Muchas gracias a todos y la verdad es que estoy muy contento con el comportamiento de ustedes. Gracias a usted, profe. Gracias a usted, profe. Quedamos entonces para el próximo encuentro. Igualmente. Gracias, profe. Okay. Gracias, profe. Docente, que Dios me lo bendiga. Un abrazo, que pase un feliz fin de semana. Igualmente. Bien, estuvo con ustedes Rodrigo Antonio Peñarredonda Dueñas, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Cartagena y especialista en docencia universitaria de la Universidad de Magdalena, certificado en mecanismos alternativos por la Universidad del Norte, con experiencia en consultorio jurídico y centro de conciliación en la Universidad de Magdalena y en la Universidad Cooperativa de Colombia.
Procedo a bajar el archivo Hola, de profe. los que asistieron y quedamos entonces clausurados con el encuentro de aprendizaje del día de hoy. Adelante. Profe, era para preguntarle, lo que pasa es que la semana pasada yo no pude exponer sobre la transacción y el arreglo directo. Entonces, si para la próxima semana podría exponer sobre esos temas y también el trabajo grupal sobre arbitraje y una comparación de esto con otro proceso ordinario. Muy bien. Indagaremos No se escucha. en el próximo encuentro de aprendizaje. Indagamos quiénes tienen los temas nuevos y ustedes entonces complementan con los anteriores. O sea, vamos de lo nuevo. En este caso estamos en arbitraje. Vamos hacia lo anterior, que sería amigable composición, transacción, arreglo directo, conciliación, etc. O sea, sencillamente invertimos el orden de la exposición, pero la idea es que lo hagan todos. Poco a poco vamos aprendiendo a decir más cosas, más conceptos en el menor tiempo posible. Eso es cuestión de práctica. Listo, gracias. Y era para también informarle que la compañera Denia de la Cruz no se pudo conectar porque estaba sin luz. Bueno, está sin luz. Bueno, tú sabes que tiene la posibilidad en el próximo encuentro, y lo importante es que participe. Listo, muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, entonces queda clausurada el encuentro de aprendizaje y nos vemos el próximo jueves. Muy amable a todos por haber permanecido conectados hasta esta hora. Sí, señor, gracias. Gracias, profesor.